Gracias, gracias. Don Jorge Aguirre, un gusto tenerlo acá en el foro también y un privilegio tener a una persona con tanta experiencia en los temas que nos vas a desarrollar. A mí me toca, obviamente, que presentar su currículo, pero cuando lo veo, yo digo, chuta, aquí voy a estar una hora explicando quién es don Jorge Aguirre. Cortito y apretadito nomás. Sí, no, bueno, en el fondo destacar obviamente que sus especialidades, ¿no es cierto? Pero por sobre todo su trayectoria en el servicio a Carabineros de Chile, ¿ah? Que eso creo que es una escuela importante, no solamente de aprendizaje, sino de defensa y de protección de una nación, de los ciudadanos. Eso por una parte. Usted docente también, profesor de Estado, y bueno, también tiene vasta experiencia como relator, además de ser un referente que comparte todos sus conocimientos en los diversos canales, ya sean de YouTube u otros medios. Así que para nosotros, un privilegio tenerlo, Jorge, y bueno, aquí vamos a estar escuchando su tema, avance de crudos terroristas, que en el fondo dice mucho sobre lo que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo. Ahora, por sobre todo, con lo que está pasando y ocurriendo en Afganistán. Adelante, Jorge. Sí, bueno. Perdón, Jorge. Primero, Jorge, sí. Un segundo. Quisiera agradecerle también a Angelina y permitirle ya que se pueda retirar ahí a atender sus cosas. Angelina, muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Angelina. Para ti. Muchas gracias. Bien, bueno, Jorge, todo suyo los micrófonos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que me hicieron a participar en este foro internacional de Chillán. El tema que me asignaron, que es el avance de los grupos terroristas en Latinoamérica, que tiene una dinámica bastante especial. A mí me apasiona un poco el tema, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible, por cuanto siempre hay información que va cambiando, va mutando, es muy ecléctica. No son a veces fuentes abiertas las que se deben consultar, por lo tanto, lo interesante es establecer determinados parámetros y cosas, y como es poco el tiempo, vamos a partir de inmediato. No sé si soporte técnico me habilita para compartir pantalla, por favor. Tengo una pequeña presentación de 14 diapositivas. ¿Estamos habilitados? No. Entonces, el tema que le digo yo el día de hoy es el avance de los grupos terroristas, y para eso tenemos que considerar algunos aspectos importantes que surgen. ¿Estamos ok? ¿La ven? ¿Ven la presentación? Ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces, como yo les decía, para poder abordar un poco este tema, conviene ir conociendo determinados aspectos que están asociados a lo entorno complejo que es el mundo. No sé por qué. Ahí está. Y cómo se van manifestando. Partiendo de la parte alta del mundo, donde dice el entorno geoestratégico y cómo ha ido evolucionando. Entonces, si ustedes ven las flechas, hay varias tendencias que vienen de hace muchos años que no fueron consideradas por los estados y por algunos organismos para poder entender cuál iba a ser el movimiento o el crecimiento o la disminución del fenómeno del terrorismo. Muchos confiaban en que iba a terminar o que si mutaba iba a ser menos radical, porque muchos grupos terroristas o muchos grupos guerrilleros en definitiva echaban a la arena política, por lo tanto se supone que iban a bajar la arma, como lo que pasó con el IRA irlandés o Euskadi Takasura en España y otros más, las Brigadas Rojas, en fin. Pero el terrorismo y el crimen están en aumento porque tienen una relación, porque de una u otra manera se comunican para los financiamientos, para las relaciones que tienen para búsqueda de armas, contactos, en fin. Y este es pasa a ser uno de los grandes fenómenos de la aldea global, cuando se empieza a considerar este tema de la globalización a través de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. También están los factores económicos y la tensión demográfica, el crecimiento. Las fronteras cada día se han puesto más porosas, la tecnología está avanzando, surgen mayores inquietudes culturales y sociales, y también se empiezan a propagar las ideologías a través de estos estamentos. Van cambiando los centros de poderes regionales
y son multipolares, aumentan los niveles de riesgo porque están a su vez cambiando las vulnerabilidades de los países, hay un efecto temporal y de espacios, hay un tema de nacionalismo y etnolingüismo, hay desconflicción política, surgen las alianzas y los grupos que están supranacionales, incluso transnacionales, están los estados fuera de la comunión de las naciones y por supuesto que todo esto se maneja en la edad de la tecnología y de la información que es tan común en estos días. Y ahí vienen los desafíos que hace mucho tiempo estaban en un poco como dormidos, por lo menos a veces en el plano comunicacional, actualmente son más presentes y por supuesto que no hay un muy buen panorama para el futuro. Y eso hay que decir. Para poder llegar al tema y conocer el tema de Latinoamérica es realmente importante conocer qué es lo que pasa un poco afuera. Y aquí, en estas áreas transnacionales, se supone que hace mucho tiempo, no se supone, estamos hace mucho tiempo en una guerra sincrónica o guerra simétrica, vale decir, donde no hay un balance de fuerzas. Ya no están las famosas guerras donde un país, un Estado le declaraba la guerra a otro Estado, con las teorías, ¿no es cierto?, por supuesto, del honor, la lealtad, la caballerosidad, ni mucho menos, sino que ahora falta de balance de fuerza empieza hace muchos años, y se hizo más carne y espíritu primero en la guerra Indochina con los franceses y después con los norteamericanos, y después la vivieron los mismos soviéticos en Afganistán, probaron de su nueva medicina. Pero todo esto está asociado primero a un tema de dinero, a un tema informático, al tema de los recursos naturales, a las operaciones que son no convencionales de los mantenimientos de paz, que a veces se actúa de una forma, por ejemplo, no el mismo criterio para decir cuando está un país en problemas, como por ejemplo lo que pasó en la Yugoslavia, donde prácticamente nadie quería actuar. Y los grupos de guerra, los grupos de terroristas también estaban operando. Los migrantes. Y en definitiva todo el tema que rodea esto, que es la parte tecnológica. La tecnología en este minuto ya surgió el tecnoterrorismo, la tecnoguerra, la guerra cibernética. Y de una u otra manera, siempre asociado también a los factores étnicos, religiosos, políticos y tribales. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, con los últimos días, prácticamente hay mucha gente que no se acordaba o desconocía lo anterior. Por lo tanto, para algunos es prácticamente nuevo, pero no es tan así. Y ahí se produce una especie de fisura, una convergencia de fisura, donde esta dinámica de la era de la información, más los impactos de la globalización, más las fronteras porosas a nivel mundial, vivido desde África a Europa, no solo lo estamos viviendo de una otra forma en América Latina, Asia también, hay prácticamente países que han tenido muchas complicaciones, gente desaparecido, la historia de los armenios, la historia de lo que ha pasado en el norte de África, la afirmación constante de los derechos individuales, religiosos y étnicos de las personas, que se respetan en un lugar y en otros lugares no se respetan, y muchas veces donde no se respetan, la autoridad no hace nada, los organismos internacionales no hacen nada. Bien, la vista gorda. Los diferentes intermediarios que están asociados al poder, los que están ganando. En definitiva, el terrorismo es parte también de un núcleo comercial que necesita financiamiento y que procura también mantener y sostener una fuente de financiamiento cuando toma o conquista el poder. Para poder llegar a entender un poco lo que pasa en Latinoamérica, tenemos que considerar que siempre el mundo se ha manejado entre 30 y 33 grupos terroristas. Este es un directorio terrorista, entonces, desde Al-Qaeda, Hezbollah, Septiembre Negro, la Brigada Roja, entonces algunos van a decir, pero es que algunos ya no existen. Lo que pasa es que muchos han mutado. El que, así como uno dice, una vez carabinero, siempre carabinero, algunos dicen, una vez terrorista, siempre terrorista, aunque desde otra trinchera, en otra posición. Aquí incluso se han escindido dentro de los mismos grupos terroristas en varias facciones. A nosotros acá en Chile nos pasó con el Frente Manuel Rodríguez en 3. En Colombia, para los amigos de Colombia que nos están viendo, también se escindió la FARC en diferentes frentes. Después otros pasaron al ELN, otros al M-19. En México igual, en Guatemala, en El Salvador ni que hablar. Es donde están ahora los que antes eran de los grupos terroristas, del Frente de Liberación Nacional, Farabundo Martí, a las Maras, Salvatrucha y la Mara 18. Y en definitiva, tenemos los últimos ya que nos han dado más dolor de cabeza, que son el Daesh, que es el ISIS,
y ahora nos estamos acordando del Talibán. ¿Y por qué es importante? Porque hay cierta influencia en Latinoamérica de estos grupos islámicos fundamentalistas. Pero ¿qué cambió el escenario? Dentro del entorno mundial entraron otras amenazas no convencionales y que empezaron a percibirse más fuertes. Primero, el terrorismo tuvo diferentes manifestaciones y asociaciones no clásicas, con grupos económicos, con grupos de personas, incluso alianzas inesperadas, ¿no es cierto? Pensar de que se iban a juntar en el Asia, por ejemplo, lo de Timor Oriental, no sé, con los nepaleses o el Partido Comunista Nepalés, por ejemplo, era una cuestión, o pakistaní, o algunas revoluciones chivales de India, era insospechado. Y está claramente que están en contacto. Y a veces eran apoyados por agentes de la Unión Soviética o actual Rusia, y también en conversaciones con gente de la Central de Inteligencia Americana. Entonces, en este panorama más o menos se conoce. Después, la proliferación de las luchas étnicas, las luchas tribales, que se ha dado en todas partes, y a veces cuando no se da en el plano del campo de batalla del terrorismo, se da también por diferentes acciones aisladas. Nosotros lo estamos viviendo en este minuto, ¿no es cierto? El narcotráfico, que es súper recurrente y sale prácticamente en cuanta exposición uno va a dar o a escuchar, y toda la gente se queja y habla de esto, otro. Recientemente tuvimos el caso, ¿no es cierto?, de una niña que falleció y el Ministerio del Interior ayer de inmediato dio a conocer un aspecto de la situación sin mayores antecedentes, incluso las autoridades regionales del Biobío que está en discusión. El fenómeno de la corrupción a los más altos niveles públicos, los problemas del agotamiento de los recursos naturales y, por supuesto, las tendencias al integrismo, al fundamentalismo religioso. Estas amenazas van a terminar, va a ser cuál la agenda internacional para dónde se va a manejar, para dónde nos vamos a ir. Además, de una u otra forma, esta polarización de algunos estados, en algunos casos, permite que se vayan alineando con algunos polos en otros, vale decir, empieza una suerte de atracción hacia el centro en términos de conocer determinados aspectos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Precisamente ahora destaca la falta de interés de Estados Unidos, con el cambio de gobierno, por mantener la lucha internacional contra el terrorismo como tema prioritario y por hacer de ella una especie de denominador común, bajando las prioridades nacionales en materia de seguridad y defensa. O sea, desde que Trump le entregó el poder a Biden, bueno, algunos no se lo entregó, pero en definitiva asumió Biden, bajaron algunos mecanismos de defensa, de alerta, y empezaron a retirar tropas de diferentes partes, que eran las que ejercían cierto control, y por supuesto de las entidades y de las agencias federales que se manejan en torno al terrorismo, a la inteligencia, a los ciberataques, en fin. Bajaron un poco la guardia y esto debilitó, permeó completamente el sistema y por eso que tenemos las complicaciones ahora que tenemos. Y ahí llegamos entonces a von Clausewitz, que es el creador del aforismo que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Le hace un empuje de inmediato al factor del poder, de la política, factor económico, donde crea este triángulo indisoluble donde está en la pirámide, en la parte más alta el Estado, que debe ser fuerte, dinámico, y la seguridad del país con sus diferentes mecanismos e instituciones y formas, y cuando hablamos de instituciones hablamos de todas las instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Tribunales de Justicia, en algunos casos Ministerio Público, todo. Y por supuesto el componente básico fundamental de la base, que es la población civil, porque es la población civil en definitiva la que va a ser el barómetro que va a ayudar a subir o bajar los estándares de seguridad o inseguridad. Y ahí encontramos que el terrorismo ataca principalmente a la población civil para generarle ese temor y de esta forma socavar al Estado. Pasamos entonces a Latinoamérica, a los grupos históricos, cómo olvidar, ¿no es cierto?, a Marulanda, Tiro Fijo, con el Mono Jojoy, Reyes y todo lo más caminando, ¿no es cierto?, por la selva y la sierra colombiana. Cuba con su influencia permanente, ¿no es cierto?, en la zona. El Frente de Sandinista Liberación Nacional en Nicaragua, la URNG en Guatemala, el FMN en El Salvador, el Farabundo Martí, el ENL en Colombia. Algunos van a decir los Tupamaros, los Montoneros. En definitiva, Sudamérica completo, Latinoamérica completo tuvo grupos terroristas, excepto Ecuador en esa época. Pero entre la década de los 70 en adelante, la proliferación fue bastante. Algunas entraron en sueño, entraron,
son grupos dormidos, pero están reflotando de una u otra manera. Y ahí nos encontramos entonces con esto de que el hecho de renunciar a las armas no significa que haya una disolución. Y ahí teníamos el caso de las disidencias de la FARC en Colombia, que ya están operando nuevamente en la zona del Caquetá, el Tolima, en Venezuela, en la frontera caliente de Colombia, Perú y Brasil, por la Amazonía. El Ejército de Liberación Nacional, también de Colombia, nos ha agarrado mucha fuerza, incluso hay conexiones con mexicanos, con albaneses y con serbios que están operando en la zona en materia de protección al narcotráfico. Entonces, no podemos hacernos los tontos y deslindar solamente responsabilidad en el área del terrorismo cuando la producción de la hoja de coca y la droga necesita la protección de eso. Sendero Luminoso en Perú, que dicen que estaba dormido, pero porque está el presidente Gonzalo y Ismael Guzmán está preso, pero ahora hay nueva implicancia. Nuevamente se está verificando que está empezando este grupo en Perú, incluso con el problema que tenemos con el presidente actual. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que también ha pasado por alto momento, pese a que hay un tratado de San Andrés, igual hay una gran influencia todavía en ese país. Los paramilitares chavistas y orteguistas que están en Venezuela y Nicaragua, las maras en El Salvador. Y bueno, los Tupamaros, Montoneros, el FPR, el Lautaro y la URNG, que de una u otra manera los cuadros se disociaron de estos grupos históricos, pero tienen conexiones con los grupos nuevos, son como los instructores, los ideólogos máter de la información terrorista. Y ahí llegamos entonces a lo que es el terrorismo criollo más actualizado. Yo le llamo puro, si es puro o no, porque vamos a ver si tiene influencia. No. Tenemos, ¿no es cierto?, la JM-19 ahora en Colombia, bueno, la CAM en Chile que lleva 23 años, la RAM en Argentina que es nueva, los grupos terroristas en Bolivia, grupos de bolivarianos de liberación, las fuerzas bolivarianas de liberación en Venezuela, en México, el ERP en Paraguay, los grupos peruanos, de una u otra manera, y parte del terrorismo criollo está en la colocación e instalación de bombas, que hemos tenido altos casos acá en Chile, incluso algunos que fueron condenados, otros fueron sobreseídos, después se fueron a España, ya fueron condenados, volvieron a Chile y habrían participado nuevamente en nuestro atentado. Entonces, de una u otra manera, se ha activado mucho el tema del terrorismo en Latinoamérica de diferentes formas y manifestaciones, no todas dimensionadas a veces por el alcance de la prensa, que eso es importante, porque también muchas veces no se quiere hablar de esto. De hecho, cuando uno habla en YouTube sobre este tema, es censurado, cuesta meterse en este tema, darlo a conocer abiertamente. Y ahí llegamos a lo que me preguntaba un poco Marco, el tema de lo que si existe una nueva conquista, así como una nueva conquista una conquista española de Latinoamérica. Si hay una nueva conquista del fundamentalismo de los yihadistas latinoamericanos, porque se detectó especialmente en la guerra en Siria que los países de Sudamérica y América del Norte como México, que más aportaron guerreros fueron Argentina, Chile, México, Brasil y Trinidad y Tobago. Entonces, de una u otra manera, si nosotros lo llamamos los sectores tradicionales que hubo en la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina, en lo que se llamaba antes Ciudad de Stroner, donde está Foz de Iguazú, que ahora se llama Ciudad del Este, en Haití también, y a través de más o menos 90 centros culturales se ha ideologizando esto. Durante el 2017, el 2018 bajó esto, hubo un retroceso, pero ahora volvió a la carga nuevamente, y especialmente porque se detectaron grupos que entraron por Ecuador y en fin, y otros países. No podemos olvidar también lo que pasó en Argentina con el atentado a la AMIA y a la embajada, ¿no es cierto?, donde se comprobó la participación activa de agentes del Hezbollah que operaban desde Ciudad del Este, y también nuestro país tuvo mucho que ver en el tema del paso de estas personas por Osorno, después de los atentados, que estaban asociados a la embajada de Irán. Entonces, esta nueva conquista, uno dice, no, si no están así. Bueno, de una u otra manera, nos guste o no, hay una influencia, y tanto es así que es más o menos, esta es la que se logra, hay mucha información al respecto, mucha no es tan confiable, pero en definitiva tiene un apartado donde parte de
de los islamistas y algunos yihadistas, porque hay que entender que no todos los árabes son musulmanes ni todos los musulmanes son árabes. Unos son países que conforman lo que es los estados árabes, pero además no todos son musulmanes. Y también hay estados musulmanes que no son árabes, por ejemplo, Pakistán no es árabe y musulmán, en Asia, Indonesia, alguna parte de India también. Entonces, muchas veces se confunde esto. Y el yihadista, con el que está en la yihad, que está en esta especie de guerra santa, de fundamentalismo, tiene una perspectiva diferente en parte de la parte ideológica, fundamentalmente por el tema principal de lo que van a hacer sus visiones del Mulá Omar, que estarían viviendo el siglo VI después de Cristo, ¿no es cierto?, con todas las tradiciones que tienen y el tema de la mujer, entre otras. Ojalá Dios proteja un poco a Latinoamérica de que esto no se dé, aunque es difícil. Pero sin embargo, algo que hay que considerar, que no se ha considerado mucho, es cuál es la influencia de este país, China, tanto lo formal como lo informal, para que proliferen de una u otra manera estos grupos. Se mantiene bien a la distancia, con bastante inteligencia, pero China tiene la estructura de lo que se llama el collar de perlas chino, que ahí, como ustedes ven la imagen en el extremo superior derecho del presidente de China, que tiene todo desde el Pacífico hasta el Índico, bueno, parte de llegar al canal de Suez, África, y que está llegando a las costas del Atlántico, especialmente Argentina, con su base en Neuquén, que está a casi 60 kilómetros acá de Temuco. Ha tenido relaciones con los pakistaníes, con los nepaleses, y en el extremo superior izquierdo está dándole la mano el 28 de julio de este año al presidente de Afganistán, donde le dice: vamos a construir una base militar en territorio afgano. Y en el extremo inferior abajo ya está el canciller chino, primero reunido con el nuevo líder del Talibán actualmente, que tiene tomado Kabul, y abajo está con la plana mayor de los talibanes, fijando cuáles van a ser los criterios que van a trabajar. ¿Y por qué puse la foto de espalda del premier chino con el de la India? Porque precisamente está con problemas con la India en este momento, precisamente hay ciertas divergencias. Y bueno, ¿qué le pasa a Chile? Chile siempre ha mirado con muy buenos ojos tener, nuestro presidente ha ido varias veces a China, tiene intereses en China, y de una otra manera ha buscado un acercamiento. Y los chinos también tienen intereses comerciales en China, con la energía, con la tecnología, con los ejes viales más importantes, la Ruta 5 Sur y otras cosas más, la minería, de tal forma que nosotros no podemos desligarnos de que parte de esta influencia puede ayudarnos o no. Y Argentina, ¿para qué hablar? Cuando digo ayudarnos o no, es porque mucha gente dice: no, es que los chinos van a adueñarse todo y allá, pero los chinos tampoco les interesa que haya mucho terrorismo no controlado en los países donde ellos tienen intereses. Entonces, de una u otra manera, el Comité Central del Partido Comunista Chino tiene los ojos inteligentemente puestos en la información para mantener controlados a determinados grupos. Entonces, de tal forma, este juego medio ambiguo, por eso puse yo influencia de China formal e informal, en la que de una u otra manera no va a ayudar. Estoy con el tiempo, ¿no? No. No tienes todavía, Jorge. Ya, dale. Ya. Perfecto. Entonces, a grandes rasgos llegamos a utilizar, yo utilicé estas palabras que son generalmente de grupo de izquierda, y es avanzar sin transar. ¿Por qué avanzar sin transar? Porque en definitiva parte del terrorismo y su actuación está asociada a una suerte de modernización. Se han reinventado, han tenido una resiliencia impresionante para sus fines, especialmente en lo que se refiere a la modernización de sus ideologías. Fundamentalmente porque han permitido recabar información de determinados elementos y, por último, aparecer con factores no tradicionales. O sea, algunas que antes eran maoístas, se pusieron trotskistas, otras mantienen el marxismo-leninismo, pero de una u otra manera se comunican y conversan. La mayoría de los grupos terroristas tienen una tendencia ideológica bastante fuerte y marcada hacia un sector político. Y eso es porque ha sido el caldo cultivo por años y fue la gran escuela que tuvieron, incluso en la propia Universidad Patricio Lumumba, Moscú,
donde se le entregaron estos elementos. Después la RDA, bueno, en países como Francia también han habido grupos muy fuertes. De hecho, prácticamente toda Europa ha sido testigo de los atentados terroristas. ¿Y por qué cuando don Freddy Blas me dice, habla de este tema, y que es interesante ya hablo de Latinoamérica? Porque Latinoamérica, en definitiva, si uno lo compara a nivel mundial, es el continente que menos atentados terroristas fuertes ha tenido. Y por eso que la mirada está acá. Segundo, en este minuto parte o algunos países sudamericanos están haciendo ingente aporte económico en mantener o en apoyar grupos terroristas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si aplica ingeniería inversa, se dan cuenta que en cosas que antes no estaban polarizadas en tal sentido, ahora se invirtieron y vamos a tener gente que ha avanzado. De hecho, se ha detectado, bueno, yo fui a algunas que otras mezquitas ahí a ver, a observar, tuve el privilegio de leer el Corán, y cuando uno lo compara con la Biblia, incluso hay aspectos bastante importantes, pero cuando uno lee el Corán se da cuenta que hay un gran error cuando la gente habla del fundamentalismo islámico que está en el Corán y la interpretación que le dan, que no es lo que dice Mahoma, no fue lo que él planteó. ¿Y por qué uno hace hincapié en el fundamentalismo? Porque el fundamentalismo es tan radical que ha sido capaz de traspasarle a otro grupo que no eran tan radicales determinadas tendencias e ideas. Ejemplo, lo que ha pasado en el sur de Chile, cuando se detectó, cuando vieron un hijo de un libanés acompañado de un hijo de un sirio, que eran chilenos, que habían estudiado afuera, en conversaciones con unos grupos radicales de acá de la zona del sur. Entonces, no se descarta que haya un contacto, un puente de información, de transferencia. A su vez, cuando han ido a estudiar gente de acá, de nuestro país, afuera, a otras universidades, a otros lugares, o a tener contacto con otros grupos terroristas altamente ideologizados, han aprendido técnica, información, historia, donde prácticamente le enseñan todos los matices que deben tener y cómo seleccionar los blancos, dónde golpear fuerte, las fechas que hay que hacerlo, en fin, y el factor económico. Después, estos grupos se han adaptado al medio ambiente y a la tecnología de una forma, pero impresionante. Tienen personas, incluso muy menores de edad, que son apoyados con recursos económicos, con equipos tecnológicos, y les permite, ¿no es cierto?, desarrollar los programas y participar. De hecho, los juegos, los tipos de juegos, la mensajería, la criptografía que utilizan, hay un movimiento fuerte. Ya. Después, Jorge, ¿sí? Jorge, mira, ya estamos acercándonos al tiempo ¿Ya? ahí. Me gustaría ver la posibilidad que Marcos nos quedan algunos minutos todavía, ¿sí? ¿Ya? Quedan 5 minutos. Me gustaría que Marcos ahí quisiera alguna pregunta específica de algo para que nuestro Perfecto. Perfecto. interiorizarse. Bueno, para terminar, con la debilidad del Estado y todo el sistema, en definitiva, lo que buscan es llegar a conquistar el poder total. Y eso está ya no tan latente como antes, ahora es abiertamente y claro, ya no hay matices. Y para qué vamos a echar con toda la agenda y vamos a hablar de Sao Paulo y todo el tema cuando eso está súper claro. Pero aquí están instalados en Latinoamérica y que van a llegar más, así es. Bien, Jorge. Bien, completo análisis que has realizado, ¿no es cierto?, en la que uno cuando empieza a ver tu presentación con tan fineza, claramente uno entiende la situación en la que nos encontramos como mundo. Frente a este escenario tan trágico que es el terrorismo. Entonces, mientras yo te escuchaba, una de las preguntas simples que se me viene a la mente como cualquier ciudadano es ¿cómo detener de forma categórica el terrorismo? Eso es una. Ahora, también mencionaste que los organismos internacionales no hacen nada, pareciendo que hacen vista gorda, y ese pareciendo claramente hacen vista gorda de acuerdo a mi opinión, que puedo estar equivocado. Ahora, frente a todos los antecedentes que tú nos has mostrado, que son contundentes, y que el ciudadano, la verdad las cosas, el ciudadano común, no tiene esa información, ¿cómo podría ser posible de que nosotros intentemos abrirle los ojos al ciudadano frente al peligro al que nos encontramos, pero por esa desinformación
además por la colaboración, aparentemente, de algunos medios de comunicación que no muestran estas cosas, las esconden, pareciera. Entonces, ¿cómo podemos, desde tu punto de vista, lograr transmitir este mensaje al ciudadano para que entienda el peligro, la amenaza que tienen los países y en este escenario para nosotros principalmente Chile y Latinoamérica? Buenísima la pregunta, que en definitiva tiene tres vertientes. La primera, en función de que el Estado, o qué se debe hacer. Bueno, en Chile se confunde la inteligencia con el contraterrorismo. En Chile no hay ni contraterrorismo ni antiterrorismo. Hay una Agencia Nacional de Inteligencia que a mi juicio no cumple con el rol, por lo tanto debería haber una agencia o un organismo dedicado al terrorismo. Aparte, separarlo, como lo hizo Perú. Fujimori lo hizo, tenía el SIM, que es el Servicio Nacional de Inteligencia, y la DINCOTE, Dirección contra el Terrorismo. Y de hecho en su constitución está el Día de las Víctimas del Terrorismo, y se canta un himno en la escuela y la gente ya lo internalizó. Uno, por la cantidad de víctimas y los problemas que tuvieron con Sendero Luminoso y con el MRTA. En Chile eso actualmente no existe. No se da esa hipótesis y a veces las Fuerzas Armadas tratan de mantener un poco el tema con algunos papers y aquí y allá. Nosotros en eso estamos en bastante desventaja. Y los que estaban a cargo de enfrentar este tema ya están todos jubilados en retiro. Así que posibilidad en este minuto, si no hay ese cambio, por eso que es importante las elecciones próximas, porque va a tener que haber un mecanismo y un gobierno más fuerte para que maneje esto. No existe. Segundo, en función de lo que debiera saber el ciudadano. El ciudadano, bueno, en Chile es harto malo valera, harto malo informar, así que hay que checarle la información digerida. O sea, como se supone que de la gente que lee solamente un 2% entiende claramente lo que lee, ella es capaz de tener capacidad de síntesis y todo el tema, y esto no es peyorativo, sino que es una realidad académica nacional, tanto a nivel desde básica, media y universidades, se deberían checar este producto a través de fuentes abiertas de información, a través de medios escritos, de prensa, de televisión. Mire, pasa esto otro, se detectó este grupo, y hacerlo tanto formal como informal. Y para eso debieran existir políticas públicas claras en función del terrorismo, de quienes participan y de su financiamiento. Porque curiosamente, Marco, en Chile hay una ley que se llama Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. O sea, está reconocido que hay financiamiento, está en la propia ley. Sin embargo, si está en la propia ley, ¿por qué no está hecho el mecanismo, el proceso para precisamente verificar y demostrar y contrastar? Nosotros tenemos antecedentes. Yo tengo un grupo que trabajamos de retiro. Tenemos antecedentes incluso de una señora que trabajaba en el Ministerio de Educación, que algunos se imaginarán que otros no, pero con una del nivel secundario, efectuó un trabajo, un movimiento de 3.200 millones de pesos. Y no hubo reporte de operaciones sospechosas por la UAF, por la Unidad de Análisis Financiero. Y la plata era para los colegios, la pasaron, compraron propiedades, se la entregaron a familiares y todo el tema. Esa persona tiene una ligación efectiva, emocional, directa, con comandantes del Frente Manuel Rodríguez que no están retirados. Unos están recluidos, otros estuvieron en Brasil el secuestro, que allá. O sea, hubo un trasiego de dinero importante y no les pasó absolutamente nada. No hubo capacidad de detectarlos ahí, Jorge. No, pero cuando no hubo interés, porque si ustedes mismos se compran a veces o piden un préstamo a una casa y sale 50, 60 millones de pesos, lo llaman, lo citan de dónde sacó ese dinero. Pero hay gente que ha hecho movimientos grandes y no pasó nada. Yo conozco un oficial policial que pidió esta información y tiene guardado el CD, pidió esta información a la UAF y se equivocaron y le entregaron la información completa, no diseminada. Y ahí, en esa información, iban todos los movimientos, porque hay dos operaciones, la ROS, reporte de operaciones sospechosas, y la RES, reporte en efectivo sospechoso, o sea, cuando se mueve en plata. Entonces, ese es un mecanismo, con la pregunta de Marco, que se debe manejar técnicamente. ¿Por qué tiene que estar solamente en manos de la UAF? Tiene que estar en esta dirección contra el terrorismo. Claro, Jorge, mira, evidentemente los tiempos están muy cortos. Yo he escuchado muchas intervenciones y da para 2 horas, hoy 3 y muchas horas más. Pero estos temas así quedan gustando y generan la inquietud de una nueva oportunidad. ¿Ya?